Bueno, antes que nada, agradecerles por su tiempo, su presencia. Vamos a tocar un tema de cobertura de riesgo en un escenario de complicaciones, porque el cambio climático, créanme, es verdad. No se lo tengo que explicar a ustedes, que están en los lotes y lo ven todos los días. Entonces, lo que está pasando con el calentamiento global no solamente es que está subiendo la temperatura promedio del planeta Tierra, sino que aparte los fenómenos climatológicos a los que estamos acostumbrados, lo que tienden a hacer es cada vez más intensos y reducen o elevan su aparición de frecuencia. Entonces, la idea de los seguros está tomando cada vez más un rol primordial. ¿Qué vamos a hacer durante la presentación? Bueno, vamos a hacer a vuelo de pájaro la recorrida de dos sistemas de seguros que no están en pugna, pero claramente tiene un sistema de aplicación distinto. Entonces, una vez que elegís uno, es muy difícil que elijas otro. ¿De acuerdo? Si llegamos, y me encantaría que llegáramos, vamos a hablar de los activos colectivos, que es conceptualmente un hito clave para entender cómo funciona un sistema. De cualquier cosa, en este caso en particular de seguros. Pero primero vamos a hablar un poquito del sistema de seguros norteamericano. El sistema de seguro norteamericano es muy simple y esta es una de sus grandes virtudes. Es simple ¿por qué? Porque eleva la transparencia con la que circula la información en un sistema. Y esta es la clave a través de la cual se reduce el costo de la prima. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente hay un menú bastante acotado de tipos de seguro. Ese menú de seguros, una vez que vos elegís el seguro, tenés que elegir el nivel de cobertura que te da y ahí ustedes pueden ver el gráfico a partir de cuánta pérdida te estás morfando cuando se activa el seguro. ¿De acuerdo? Entonces vos una vez que elegís el modelo de seguro que querés, puede ser un seguro que te protege contra variaciones en tu rendimiento o puede ser un seguro que te protege contra variaciones en el ingreso. Entonces ya no es solamente el rendimiento, sino también es una volatilidad del precio a la que se está protegiendo el seguro. Hay una pérdida determinada de ingreso, ¿de acuerdo? Entonces vos elegís hasta qué nivel de pérdida querés absorber como productor. En base a la historia tuya como productor y el nivel de pérdida al cual vos estás dispuesto a absorber, se calcula la prima. El monto asegurado no es la inversión, sino que es el ingreso potencial medido por tu propio track record como productor. ¿Estamos todos de acuerdo más o menos? Porque fue bastante rápido. Para que ustedes se den una idea, una de las grandes claves del sistema de seguro norteamericano es el foco en el individuo. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente lo que estamos mirando es qué es lo que le pasa al individuo en particular en su campo. Entonces, a partir de esa pregunta, se diseña el sistema de seguros, se diseña la prima de seguro particular que se le ofrece a este productor y se releva el daño que a este productor hay que solucionarle en el caso de evento de que se dispare el seguro. El seguro más popular norteamericano se llama Revenue Protection y es el que te protege el ingreso total, o sea, el P por el Q, tu rendimiento por el precio de lo que estás produciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pensando en cómo se va a construir este seguro es elegir el cultivo. Y no es azaroso que yo haya puesto toda esa variedad de cultivos que son distintos. Tenemos un perenne como la uva y tenemos los cultivos anuales, maíz, trigo, girasol, etc. ¿No? Entonces, una vez que encontramos el cultivo sobre el cual queremos actuar, tenemos que entender cuál es el track record del productor de los últimos 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque tenemos saltos de tecnología constantes y la verdad es que el rendimiento de más de, 20 años atrás puede ser bonito estadísticamente, pero no refleja la incorporación de tecnología que el productor pueda tener. Una vez que decidimos eso, empezamos a definir el precio de lo que vamos a evaluar. Y se acuerdan que les dije al principio que es clave la transparencia. Entonces, todos los norteamericanos que hacen agricultura extensiva en Estados Unidos saben que el día 15 de marzo se decide el precio del cultivo
para el cual están tomando el seguro y sobre el cual se calcula, digamos, lo que sería la base asegurable. ¿Me expliqué? 15 de marzo se toma el promedio del mes anterior de precios y todos los norteamericanos saben que todo el sistema de seguro norteamericano pacta a ese precio el valor de la cosecha norteamericana. Y esto es muy importante, porque no sé si ustedes conocen, en Francia, cuando los chicos salen secundario y tienen que ir a la universidad, hay un examen. Y ahí se para el país. Y están todos pendientes del examen de estos pibes para entrar a la universidad. Bueno, en el agro norteamericano pasa exactamente lo mismo. Se para el agro. Están todos pendientes de ese número. ¿Y por qué es importante? Porque es transparente. No es que él fijó un contrato con el maíz a $5 el bushel, él a 7, ella a 4. No. Todos tienen el mismo precio. Esa transparencia y ese nivel de sistematización le da muchísima tranquilidad a los productores que por definición son un sector productivo atomizado y disperso en la geografía. Argentina tiene 56.000 productores de granos, más o menos, ¿ok? Entonces, cuando queremos hacer política pública, no puede haber cosas demasiado complejas. Tiene que ser para todos más o menos igual. Y eso en Estados Unidos lo tienen muy claro. Una vez que vos valuaste la cosecha, tenés que definir el tipo de seguro. Y ahí no hay tutía. En mayo tenés que tener tu contrato firmado. Y si no lo firmaste en mayo, se acabó. Una vez que elegiste eso, empieza a correr la póliza y tenemos que comprobar el daño potencial que haya tenido tu lote. Acuérdense, foco en el individuo. El individuo tiene su lote, tiene su preferencia de riesgo, elige cuánto se quiere cubrir, por ahí él quiere absorber un 15% de la pérdida, pero por ahí es alguien que tiene mucha más propensión al riesgo y dice, no, mira, yo prefiero pagar una prima un poco más barata y absorber ante un evento de daño un 20, un 25% de la pérdida. Y finalmente lo que existe es un sistema muy complejo de auditoría de qué es lo que le pasa al productor una vez que sembró, ¿no? Entonces tenemos distintas agencias que colaboran y diluyen el costo de implementación del seguro. Esto es muy importante. Cuando vos tenés un sistema robusto de generación de información, no es una sola persona la que está corriendo con el costo de generarla, sino que se diluye en muchísimas instituciones. Entonces, nadie se siente expoliado o sobrecosteado en la construcción del seguro. Entonces, hay un dato clave. Comercializar sobre todo cereales y soja y todo en Estados Unidos en negro es literalmente imposible. El otro día estaba mirando un artículo de Donald Trump que insultaba a la familia de un héroe de guerra norteamericano, ¿no? Entonces salió todo el partido republicano en plana a decir, no, eso no se puede hacer en Estados Unidos. Entonces hay 3 cosas que en Estados Unidos no podés hacer. No podés no pagar impuestos, no podés escapar a la muerte y no podés joder con la familia de un soldado muerto. Esas son, digamos, las 3 cosas. Entonces cuando vos automáticamente no podés evadir impuestos, es muy fácil auditar tu track record como productor. Porque veas a lo que vos declaraste de impuestos de la campaña anterior, automáticamente tenés tu ingreso, lo dividís por el precio, que es algo transparente, y te da los quintales que dan tu lote. Entonces, esa red de información que se construye es vital. Puse el ejemplo del IRS, que es la FIP de ellos, pero podría hablarles también de las universidades o de las múltiples estaciones meteorológicas que tiene el USDA y el Servicio de la Fuerza Aérea Yankee. Entonces, todas esas instituciones ayudan a minimizar los costos de recabar información del sistema y después de auditar cómo el sistema funcione. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del segundo modelo de seguro, que es el seguro índice.
El seguro índice es una cosa distinta, es un animal distinto. Y es interesante estudiarlo y compararlo contra el otro, porque el otro es muy parecido, por ejemplo, al seguro contra granizo que sacan ustedes. Digamos, actúa sobre lo que a ustedes les pasa en su campo. Bueno, el seguro índice no tiene nada que ver con lo que pasa en su campo. Esto es clave. Y no por eso es malo, ni por eso es bueno. Tenemos que, de vuelta, elegir un cultivo. Después tenemos que marcar una zona. Y acá voy a tomar el atrevimiento de moverme un poquitito. Si yo les hablo de un seguro que es individual, claramente se refiere a su lote. Pero si yo les estoy hablando de un seguro índice que no se refiere al lote de nadie, tengo que demarcar la zona. No es lo mismo la volatilidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires que de la zona núcleo que San Luis, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que cuando estemos hablando de un seguro índice sepamos a qué zona, a qué zona nos estamos circunscribiendo. El tercer paso más importante es definir el índice. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Acuérdense, al principio de todo, ¿qué es lo que queremos nosotros? Proteger el bolsillo del productor. ¿Y cómo protegemos el bolsillo del productor? Bueno, está todo el quilombo del precio y después está todo el problema del rendimiento. Entonces, tenemos que elegir un índice que sea lo más descriptivo del rendimiento. Puede ser inclusive el rendimiento. Imagínense un seguro índice que es para todo el territorio argentino y el índice que tomamos es, por ejemplo, el rendimiento de la campaña de soja. 2.8 toneladas por hectárea todos los años, más o menos para tirar un número, ¿de acuerdo? Si la campaña de soja da 2.6 a nivel nacional, se activó el seguro, matanga, todos cobran. ¿Cuánto cobran? La diferencia entre la pérdida y lo que ustedes hayan pagado como prima para cubrir esa pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un problema. El rinde como país de la soja es muy fácil de estimar y de que sea el real, porque la realidad es que toda la soja que se produce en Argentina en general se exporta y más o menos hay pocas discrepancias en cuánta soja se produjo. Ahora, si yo les hablo de maíz, ahí ya tenemos un problemita. Y si yo les hablo de la soja, pero no a nivel país, les hablo de la soja en un partido, ya ahí hay un problema. No hay una medición buena de cuánta soja se produce, por ejemplo, en el partido de Carlos Tejedor. Por ejemplo, porque hay un campo que está anotado en Carlos Tejedor, pero la mitad está en Carlos Tejedor y la otra mitad está en Trenquelauquen. Espero que sean vecinos. Entonces, básicamente empiezan a generarse un montón de pequeñas complicaciones. Entonces la gente que estudia cómo mejorar los seguros índices dice, bueno, mirá, si el problema del rendimiento no es tan sencillo, porque puede haber grano en negro, porque puede haber este problema que les comentaba de un campo que está partido, etcétera, etcétera, busquemos determinadas variables que se ajustan a simular el rendimiento. Entonces muchos hablan del índice verde, otros hablan de la cantidad de lluvias, en qué forma estuvieron distribuidas, otros dicen, decime cuánto te llovió hasta el punto de floración del maíz. Si te llovió poco, ya sabemos que la cosa está jodida, si te llovió mucho, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es primero decidir un cultivo, después de marcar la zona. Si la zona es muy grande, es muy difícil que se active el seguro, porque por ley de los grandes números, y más o menos todo se equipara. Tenemos que definir el índice y después definir la activación. Este es un tema muy complejo, porque determinado el índice que vos elijas, abrazás una cantidad de fenómenos que varía. Por ejemplo, si lo que elegís es el rendimiento, no solamente estás protegiendo al agricultor, al productor agrícola, de los fenómenos climatológicos. Por ahí hasta estás protegiéndolo de su propia ineficiencia. El tipo agarra y dice, como estoy asegurado, ya no invierto más. Imagínense, masivamente dejamos de decidir invertir en fertilizantes. Entonces el histórico, previo a la implantación del seguro,
era con determinada inversión de fertilizantes. Pero ahora, como todos estamos asegurados, decimos, no, matanga, yo no invierto en fertilizante. Y de golpe cae el rendimiento. Eso a nivel nacional. A nivel partido se complejiza aún más. Eso es lo que los economistas llaman riesgo moral. Una vez que yo me enfrento a determinado evento, como por ejemplo la contratación de un seguro, cambio mi comportamiento en base a la contratación de seguro. Y eso es lo que a las compañías de seguro les genera mucho miedo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos que por eso pueden defender índices que no protegen al productor de su comportamiento, sino que solamente lo protegen del clima. Vamos a compararlos un poquito. Acá les pido paciencia con mi propia vista. El sistema norteamericano es hermoso. Se fija en lo que te pasa a vos. Está bien auditado, es divino, te cubre el ingreso, no solamente el rinde. Entonces, genera con quien toma ese seguro una relación de lealtad que es clave para sostener el sistema en el tiempo. Estos sistemas no funcionan si ustedes solo sacan seguro los años niña. Estos sistemas funcionan si logran reproducirse en el tiempo. Entonces necesitan de casos de éxito para que se genere la confianza para pagar el seguro. Entonces, en ese sentido, el seguro norteamericano tiene una gran ventaja. Una gran ventaja. ¿Pero qué dice en el título? La verdad es que no existe un sistema de seguro superior o perfecto. Veamos las ventajas del seguro índice. Tiene nulo costo de auditoría. Por ejemplo, definí índice verde. El índice verde es prácticamente un número que bordea ser público y que está medido por un sinnúmero de instituciones en Argentina. Muchas con muchísimo prestigio. Entonces, es cuestión de ver cómo dio el índice verde en la zona que delimitamos y punto. Se publicó eso, habíamos fijado un punto de quiebre, si lo perforó está mal y se activa el seguro, si no lo perforó, no se activa el seguro, todo bien. Es automatizable. No vamos caso por caso viendo qué pasó. Esto es un punto de vista demasiado personal. Las otras cosas que les estuve comentando son más convenciones, hay muchos acuerdos, etc. Mi impresión es que los seguros índice son muy exitosos cuando la concentración geográfica de los productores es alta. Entonces, imagínense el cinturón hortícola de La Plata. Vamos a poner un seguro a la norteamericana. El 100% del tomate se vende en negro, muchachos. El flaco tranquilamente puede decir, no coseché nada, sorry, pagame. Un seguro índice mira, por ejemplo, con imágenes satelitales, el nivel de desarrollo, o mira con nivel de lluvia, etcétera, etcétera, o temperatura para evitar heladas. Elijan el índice que ustedes quieran. Si se rompe, como todos esos tipos están en menos de 70 kilómetros a la redonda, se rompió para todos. Entonces nadie puede sentirse defraudado por el seguro. Che, a mí me fue mal y el seguro me pagó. Entonces se empieza a construir ese vínculo de lealtad que es tan difícil de construir. Y después tiene un punto que no quiero dejar atrás porque es una ventaja monumental. Monumental. Estamos justo aparte en el Salón de Maquinaria Agrícola, con lo cual es un placer poder decir esta ventaja. Imagínense esto. Yo les dije que el sistema norteamericano hacía foco en el individuo. ¿Estamos todos de acuerdo? Después les dije, el seguro índice es una cosa general, medio abstracta. No tiene un punto asegurado, digamos, en el espacio físico. No tiene un sujeto asegurado físico tampoco. Entonces, no hace falta haber sembrado una sola hectárea para adquirir un seguro índice. Yo voy y digo, che, macho, quiero comprarme un seguro índice por 500 lucas verde. Firmamos un contrato, si el índice verde lo perfora, me tenés que pagar una X cantidad de plata. Y yo estoy dispuesto a pagarte una prima por eso. Estamos en el Salón de Maquinaria Agrícola.
¿Qué le pasa a un contratista que es dueño de una cosechadora que la Metalfor que está ahí afuera cuesta $300.000 y la John Deere que está ahí adentro cuesta $700.000, $800.000? ¿Qué pasa si hay sequía? ¿Qué le pasa a un tipo que es contratista de cosecha? No cosecha, muchachos. Es muy sencillo. Para cosechar tiene que haber algo para cosechar. Entonces, el ingreso de esa persona depende estrictamente del clima. Entonces él también estaría interesado en tomar un seguro para defenderse. Y es más, probablemente la compañía que le vendió con un leasing esa cosechadora estaría también interesada en tomar un seguro para defenderse por el valor de esa cuota de esa cosechadora. ¿Me expliqué o fui muy rápido? ¿Vamos bien? Bárbaro. Entonces, acabamos de ver las ventajas de todo sistema. Vamos a ver las desventajas. La ventaja del sistema norteamericano, ¿cuánto tengo? ¿5 minutos? Vamos a ver rápidamente las desventajas. Como ya les comentaba, si vos no tenés un buen sistema sosteniendo al seguro, tenés muy altos costos de auditoría, es difícil prevenir el riesgo moral, es un seguro que para los cultivos no granarios, como hay venta en negro, es realmente un problema, requiere de la cultura del calendario, que está bárbara una vez que la lográs imponer, pero hasta que la lograste imponer, tenés que más o menos educar a todo un grupo de gente muy distinta. Demanda obviamente una base amplia de usuarios. Te demanda una base amplia de usuarios. Esto es muy importante porque genera un pool de plata que puede salir a rescatar en el momento del evento catastrófico. Puede ser demasiado complejo de entender y demanda buenos registros individuales. En definitiva, una serie de cosas en las que Argentina anda como mínimo un poquito flojita. Las desventajas del índice es que no está enfocado sobre el daño del productor particular. Y esto es clave. Les diría que es lo más importante. A él le puede ir muy mal y el seguro puede no activarse. Entonces se empieza a romper ese pacto abstracto entre el asegurador y el asegurado. Por más de que el tipo lo entienda, todo bien, pero ya empieza a surgir una cosa que al asegurado no le gusta. En general tiene que ser un seguro de cola larga. ¿Qué quiere decir que es un seguro de cola larga? Que te protege contra el riesgo de quiebra total, pero no te protege contra la pérdida de un 20%, un seguro índice. ¿Por qué? Porque sería demasiado costoso, esa es la realidad. Demanda seguros complementarios. Es muy difícil acceder al índice perfecto, descontando el rinde, ¿no? Pues ya vimos que el rinde tenía un montón de problemas como índice. Entonces, si sacamos al rinde, es difícil encontrar un índice que me simule todo, ¿no? Que me simule el granizo, que me simule la helada, que me simule la lluvia. El índice verde puede ser un buen aproximador, pero de golpe entonces al índice, cuya gran ventaja era la simplicidad y era que había que solamente mirar una cosa, le empezamos a agregar un montón de cláusulas. Che, mirá, tiene que tener el índice, pero aparte me tenés que sacar una foto satelital cada 24 horas, pues si me agarra un granizo quiero que también me lo cubras. Entonces le vamos agregando, como dicen los relojeros, distintas complejidades y el reloj se vuelve cada vez más caro. El índice correcto. Bueno, la realidad es que cada vez que vamos a mirar eso, va a haber una pequeña discusión. ¿Qué índice tomo? Y en algunas producciones va a ser la temperatura, en otras producciones o regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, una vez que elegimos el índice, necesitamos de una institución de la cual nadie dude. En un país donde vimos monjas cargando bolso con 9 palos verdes. O sea, en un país donde dudamos de todo. En un país donde, con un dolor que me es difícil transmitir, y se lo digo en serio, se van a reír por ahí, el Ministerio de Agricultura no puede explicar las estadísticas de siembra de maíz. Entonces, me duele un montón. Es terrible para mí decirlo y decirlo en público, pero es un problema con el cual convivimos. Entonces, elegir un índice, que encima tengamos respeto por ese índice, etcétera, 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 no es moco de pavo, no es algo que nos ponemos de acuerdo en un minuto. ¿Cuánto me queda? ¿Estamos preparados para un sistema nacional de seguros? Bueno, como en toda esta presentación, vieron que ya les dije, no hay uno perfecto. Ahora les voy a decir qué nos acerca y también les voy a decir qué nos deja lejos. Porque la vida es compleja
Entonces no hay respuestas fáciles en la vida. ¿Qué nos acerca? Bueno, miren, en los individuos, básicamente la edad promedio de los productores argentinos está en torno a los 55 años. Somos jóvenes. Abrazamos el cambio, abrazamos nuevas tecnologías. Eso es muy positivo. La edad promedio del farmer norteamericano supera los 65 años. 10 años en edad promedio es un montonazo. De hecho, acá yo veo mi auditorio y en general están abajo de los 55. Después existe un paulatino proceso a la profesionalización en la toma de decisiones, los que nos hace abandonar el path dependence como instrumento clave. Che, ¿qué haces este año? Soja. ¿Por qué? Porque el año pasado hice soja. Ah, y el año pasado, porque también hice eso. Entonces, esa manera de desarrollar el plan de siembra va muriendo. Cada vez el plan de siembra se ve más complejo, mira más variables, rota mucho más, o si no rota, está mucho mejor informado. Entonces, la profesionalización lleva un paulatino mejoramiento de cómo decidimos nuestro plan de siembra. Y después la introducción de la agricultura por ambientes como concepto, pero también como herramienta tecnológica, porque la agricultura por ambientes es por sobre todas las cosas una filosofía de vida, pero que es posible gracias a la incorporación masiva de tecnología de administración de la información. Entonces, esas cosas ayudan a un sistema de seguros. En el sistema hay un progresivo aumento del nivel de blanco, particularmente en el sistema de la soja. Eso es muy bueno. Después hay una incipiente mejora de las estadísticas en cantidades, pero sobre todo en precios. El Ciogranos es un legado de la gestión anterior que es fundamental. Los productores argentinos estábamos sin querer matando el sistema de precios, porque estábamos generando múltiples pizarras de distintas compañías que obviamente al final del día el único que perjudicaban era el productor, se los garantizo. Y después, esto que no es un detalle menor, porque en todos los que le conté, la coordinación del Estado, la coordinación, el tiempo, la cabeza y la energía del Estado, no la plata. Esas tres cosas son claves. Que haya voluntad política para tratar de reformar cómo se maneja la emergencia agropecuaria es algo muy positivo y lo sé de primera mano porque he tenido, afortunadamente, la oportunidad de charlar con los funcionarios a cargo. ¿Qué nos aleja? Bueno, esto también me duele decirlo. La verdad, el riesgo a niveles insostenibles es interpretado como una variable natural del negocio por parte de los productores agrícolas. Y esto no es una impresión mía, esto es un hecho muy concreto. Si uno ve los bajos niveles de cobertura que tienen, por ejemplo, frente al riesgo precio, que uno ve que menos del 10% de la cosecha está vendida antes de ser cosechada, evidentemente los productores agrícolas son tipos que prácticamente no tienen aversión al riesgo. Algunos por ignorancia, o sea, creen que fijar posición es timbiarse, cuando justamente al revés es timbiarse. O sea, estar comprado en 600 hectáreas de soja es estar recontra timbiado, a que ojalá suba. Y después, la baja adopción de seguros como estrategia de cobertura. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el seguro es simple de auditar y de controlar, lo toman. Más del 70% del área agrícola argentina está asegurada contra granizo. Muy bueno. Ahora, cuando vemos el granizo plus, que es el que tiene los adicionales de helada, de viento, de fuego, etc., ya ahí el porcentaje baja muchísimo. Muchísimo. No tengo ahora el número en la cabeza, pero me huele que era un 30%. En el sistema, bueno, el nivel de negro en muchas producciones, y particularmente la horticultura, es muy alto. Y en la horticultura es total. Y la agricultura, yo creo que no hace falta recordárselos a ustedes, pero nunca es ocioso decirlo, no es solamente la agricultura extensiva. Todo desarrollo e implementación de un sistema coordinado de seguros tiene costos que el conjunto de los actores hoy no está comprometido a afrontar, y aparte que reducen el porcentaje de la prima que se destina al fondeo del siniestro. O sea, cuando ustedes pagan una prima de un seguro, hay un porcentaje de esa prima que es, obviamente, la ganancia de la aseguradora, los costos de auditoría, los costos de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que solamente las aseguradoras absorban los costos de la construcción de un sistema va a hacer que lo que ustedes, cuando pagan la prima, se destina
a cubrirlo frente a un siniestro, baje como porcentaje o aumente la prima. Me expliqué, fue un poco confuso, pero básicamente es si un solo actor se está morfando todos los costos, evidentemente va a querer transferírselos de alguna manera. Y finalmente, la complejidad de agregar información. El agro argentino tiene muy buena información. ¿La mejor? No, ni de cerca, pero tiene muy buena. El problema es que la tiene desperdigada en distintas partes del sistema. Y la verdad es que para que estas cosas funcionen, lo que hay que hacer es agregar la información y no mirarla como compartimentos estancos. Y ahora voy a ir velozmente. Esta es una encuesta que es parecida a la que ustedes llenaron. La hice el año pasado. ¿Usa seguro? El 89% me dijo que sí. ¿Usa adicional plus? Solamente el 13%. Del auditorio. O sea, un auditorio que viene a una charla de seguros. O sea, un auditorio que se supone que le gustan los seguros mínimamente. ¿Y por qué no usa el adicional plus? Bueno, el 75% dice que la propuesta económica no le cierra. Cuando le pregunto qué seguro falta, el 56% me dice ninguno. ¡Ninguno! O sea, los agarra la seca y el tipo no tiene incorporado en su capocha que la seca es un evento asegurable. De ahí que yo les digo a ustedes, los agricultores argentinos están acostumbrados a absorber un nivel de riesgo demasiado alto. Después me hablan de inundaciones y sequía, después de sequía y después de inundaciones por separado. ¿Qué beneficios tiene un seguro? O qué beneficios debería tener en realidad. La cobertura que el tipo demanda. Entonces, claro, todos son vivos. El 33% quiere que el seguro le cobre el 90% de la pérdida. ¿No? ¿Su banco lo premia si usted toma seguros? El 22% me dijo que sí. O sea que el sistema no entiende que ustedes se vuelven mejores sujetos de crédito si consumen seguros. Y esto lo tengo verificado con los 3 gerentes de los 3 bancos privados más grandes en agro. No voy a nombrar el nombre, pero ustedes se lo pueden imaginar. ¿Beneficios del banco? Cuando les pregunto cuáles son, hay algunos que me dicen, mira, es condición necesaria para que me otorguen el préstamo. Y hay otros que le aumenta el fondeo, ¿no? Lo cual es delirante. Porque el beneficio tendría que ser, te reduzco el costo del capital que te estoy prestando. ¿Por qué? Porque sos un tipo que tiene menos riesgo. O sea que tiene más chance de repagarme la plata que me estás pidiendo prestada. Finalmente, ¿cuán difícil es producir un seguro de índice creíble? Fuente de información. Repartida. El 67% sabe cuánto se produce por lo que lee en la bolsa, el 22% por medios y el 11% por el Ministerio de Agricultura. El 44% no sabe cuánto grano se produce en su propia provincia. Y el 67% ni siquiera tiene idea de cuánto grano se produce en su partido. Y esto es clave para entender si un seguro de índice es viable o no. Requiere de educación. ¿Por qué un sistema de seguros agrega valor? Y con esto me despido. Un flujo de ingresos estabilizado eleva la masa total de ingresos. Un flujo de ingresos estabilizado eleva la masa total de ingresos. Y esto es muy sencillo. Si ustedes un año no ganan plata, tienen un costo, entonces pierden plata. Si al año siguiente ganan plata, cuando la suman, tienen un número. ¿De acuerdo? Ahora, si los 2 años ganaron plata, aunque sea menos plata, van a ver que si hacen el flujo de fondo descontado, ganaron más plata con el seguro que sin el seguro. Entonces, tener seguros estabiliza tu flujo de ingresos y estabilizar tu flujo de ingresos hace que crezca la masa total de ingresos. Pero aparte, los transforma a ustedes, en vez de ser un productor agrícola, los transforma en un gestor financiero de negocios agrícolas. Es una manera distinta de entenderse como negocio. Y al reducir la volatilidad, hace el negocio agrícola más amigable a personas que no son de su núcleo duro. O sea, potenciales inversores, que no necesariamente comparten su delirante propensión al riesgo, y lo señalo, su delirante propensión al riesgo. Entonces, eso eventualmente va a ayudar a que se reduzca el costo de financiamiento de ustedes. Otra fuente de agregación de valor. Si ustedes se fondean mucho más barato, ya sea porque
incorporan a un pibe en un pool de siembra, o ya sea porque el banco los premia con una tasa de interés más barata, automáticamente están elevando sus ingresos. Entonces, tener un sistema de seguros es muy positivo. Y, lamentablemente, como se acabó el tiempo, se quedaron sin saber que es un activo colectivo, que es algo divino. Bueno, podemos reducir el tiempo de preguntas, lo que prefieran. No, vamos a las preguntas. Que hay gente que me estaba mirando mal, así que... Bueno, por ahí les pido que levanten la mano los que quieran hacer preguntas, que les alcanzamos el micrófono. ¿Qué es un activo colectivo? Agotemos las que son sobre la presentación y si queda tiempo, charlamos sobre el activo colectivo. Se impone activo colectivo. Por aclamación popular. Esto va a ser, les juro que muy rápido, porque a las 7 me tengo que tomar el bondi. Un desafío. ¿Cómo nos imaginamos el futuro? Hoy. Bueno, nuestra percepción de cómo es el futuro está tremendamente contaminada con qué es lo importante en términos de salto tecnológico de lo que está pasando en el presente. Entonces, si nosotros íbamos a Estados Unidos en 1940, 1950 y les preguntamos cómo va a ser el futuro, ¿qué era lo que estaba pasando en esa época en Estados Unidos? El agro se estaba mecanizando. Entonces, lo que te decían es, el futuro es cosechadoras, naves espaciales, mirá, cabina, qué sé yo, lo que se imaginaban que podía ser. Y básicamente lo que te decían es más de lo mismo. Si lo mismo es una cosechadora, el futuro va a ser una más mejor cosechadora. ¿De acuerdo? Si hoy, en el Congreso de APRESID sobre todo, les pregunto a ustedes qué va a ser el futuro, ustedes me hablan de biotecnología, me hablan de lo que está dentro de la semilla. Me dicen eventos apilados, me dicen que va a tener sequía, que va a tener BT, que va a tener toda a glufosinato, a glifosato, a dicamba, etcétera, etcétera, y no vamos a tener que hacer nada ya. Bueno, yo lo que creo es que, como les dije antes, estamos atomizados y dispersos en la geografía, el futuro de los agricultores depende de su capacidad de generar activos colectivos. ¿Qué es un activo colectivo? ¿Es el cardo? Que siempre me dicen, siempre hay un agrónomo que me dice, no, eso no es un cardo. ¿Es el tordo? No, no es el tordo tampoco. ¿Es el alambrado? Sí, es el alambrado. ¿Y cuál es la magia del alambrado? La magia del alambrado es que es un pacto. De ese lado del alambrado para allá, es tuyo. De este lado del alambrado para acá, es mío. Si yo quiero ir por lo tuyo, tengo que pedirte permiso a vos. Si vos querés venir por lo mío, vos me tenés que pedir permiso a mí. Entonces, esto que yo les estoy contando que parece una tontería, en África es recontra complejo. Porque el concepto de la propiedad privada de la tierra agrícola en África es toda una novedad. Es re loco. Acá tenemos el privilegio de ser, junto a Estados Unidos, uno de los 2 mercados de tierra libre más antiguos del planeta Tierra. ¿Ok? Cuando un activo colectivo, que es un pacto entre un grupo social, se hace masivo y perdura en el tiempo de una forma monumental, se transforma en una institución. ¿Y esto qué es? La institución de la tierra agrícola en forma privada, o de la tenencia de la tierra agrícola en forma privada. Entonces, una forma de entender cuánto vale un activo colectivo, y esa es una de las claves, es que el valor se puede medir. ¿Cuánto vale la tierra? ¿Qué sé yo? Nadie sabe. ¿Cuánto vale el área agrícola en propiedad privada? Este es un cálculo que hice en el 2014, más o menos 240.000 millones de dólares. Que es un fangotardo de guita. Son tipo 8 veces la reserva del Banco Central, más o menos, una cosa así. Entonces, hay economistas reconocidos en la sala, entonces me veo obligado a explicar una pequeña diferencia. Los activos colectivos se parecen mucho a algo que los economistas denominan los bienes públicos. Los bienes públicos básicamente no tienen un costo de producción adicional a medida que
la gente los consume. Por ejemplo, esta charla. Yo esta charla con un buen micrófono y una buena pantalla se la puedo dar a 20, a 100, a 200 o a 500 y el costo no aumenta. ¿De acuerdo? Ahora, para que yo dé esta charla, lo único que se necesita, entre comillas, y por favor que la gente de Apresit no se ofenda, es yo. Yo solo genero un bien público. El problema con el activo colectivo es que colectivamente todos tenemos que aportar a eso. Entonces todos tenemos que estar adentro del pacto tierra agrícola en forma de propiedad privada. Porque si tenemos a un loco que va de caño amenazando a los flacos y quedándose con su tierra, se empieza a violar el pacto. Y ahí ya empezamos en problemas más complejos como necesitamos una entidad que se llama la ley y que también tiene un chumbo y lo obliga al otro a dejar su chumbo, básicamente. Pero no hace falta ir a algo tan estrambótico. Esto es un activo colectivo muy concreto desarrollado en esta generación de productores agropecuarios. La primera foto, ¿qué es? Ganado sin caravana. La segunda foto, ¿qué es? Ganado con caravana. ¿Qué pasa de la primera a la segunda foto? Como me tengo que ir rápido al bondi, se los voy a contar yo. Cuando pasas de un ganado sin caravana a un ganado con caravana, automáticamente ese ganado tiene una serie de atributos. El principal es que está vacunado contra aftosa seguro, si no, no hay caravana. ¿Ok? Y eso es un activo colectivo de primera generación. ¿Por qué? Porque todos los que están directamente ligados a la producción ganadera o al sistema ganadero están poniendo su granito de arena para pasar de un lado al otro. Porque no alcanza solamente con los criadores y los invernadores. Necesitamos a los transportistas, necesitamos a los consignatarios, necesitamos a los frigoríficos, etcétera, 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 para poder erradicar a la fiebre aftosa. Y ahí tenemos un activo colectivo de tercera generación, que yo no sé si se ve bien, pero es una foto que saqué en un supermercado en Chile con un boxed beef con marca país, que se llama Chile Beef. ¿De acuerdo? Y es un activo colectivo de segunda generación porque hay una intervención de actores que no son los core, los que están en el corazón del negocio. ¿Ok? Para que ese activo sea posible. No me quiero detener mucho, así que voy a ir directo a qué es lo que te pasa. ¿Qué pasa cuando tu ganado no está certificado libre de aftosa? Ingresás a mercados pedorros. ¿Y qué es un mercado de carne pedorro? Es un mercado de carne que te paga tu carne mal y de mala manera. Típicamente, Rusia. Vos vas con tu container de carne, te la paga menos que el promedio mundial y te da un cheque a 280 días. Entonces, el esfuerzo de pasar a ser un país libre de aftosa nos permite acceder a mercados de carne de mayor valor y por lo tanto revaloriza a todo nuestro stock ganadero. Más o menos yo lo calculé en un 10%. Ahora, ¿qué pasará si hacemos un activo colectivo de segunda generación donde hacemos un pacto con distintos actores de la sociedad que no son el SENASA, que está directamente metido adentro de la producción de carne, sino que, por ejemplo, son el secretario de Comercio, el ministro de Economía, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, por ahí, por ejemplo, podemos exportar el 30% de la carne que producimos. Y la podemos exportar como box beef, exportándolo corte de mayor valor. Eso genera asado barato en Argentina, captura de valor internacional y por lo tanto más divisas, impuestos y fuente de trabajo en el país. Ahora, es un activo colectivo cuya construcción es mucho más compleja, es más difícil. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, nos demanda hablar con los supermercados o nos demanda hablar con el ministro de Economía, que por ahí no tiene los mismos intereses que tienen los ganaderos. ¿De acuerdo? Y ya cerramos. Hay una lista infinita de activos colectivos. Comunicación estratégica como sector. Si nosotros colectivamente diseñamos comunicación estratégica, nos amigamos con la sociedad urbana más rápido. Malezas resistentes. Bueno, las malezas básicamente se contagian de un campo a otro. Si nosotros como activo colectivo decidimos erradicar las malezas y, por ejemplo, lavamos las cosechadoras antes de que se vayan de un lote a otro, vamos reduciendo el ritmo de expansión de la maleza y es mucho más barato que controlarlas echando herbicida. Mercado de semillas, da para una discusión muy larga. A mí me gustan los mercados de semillas donde se pagan regalías. Si a ustedes no les gustan, lo charlamos cuando me voy. De comoditización de grano por calidad, eso es un activo colectivo. Ponernos de acuerdo como sistema de que tenemos que separar la calidad de los granos y premiar a los que producen granos de distintas calidades o castigarlos, también
es un tema que tenemos que resolver colectivamente y que agrega valor y que se puede medir. Y obviamente, y sin dudas, la agricultura certificada como marca país y este tema del cual les estuve hablando, que son los seguros.